Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los nuevos artefactos y las nuevas armas de Natlan. Son interesantes, son importantes, aportan por un lado las nuevas armas a personajes antiguos y por otro lado los nuevos artefactos por supuesto serán lo mejor para todos los personajes de Natlan y serán vuestro dominio predilecto en Natlan para todos los nuevos personajes, y como ocurrió con Cazador Fantasmal y Compañía Dorada, con Emblema para Raiden o con Sueños Áureos y Recuerdos del Bosque para casi todos los personajes de Sumeru, literalmente vuestras peores pesadillas entrarán, a pesar de que sí hay un ítem ahora para craftear nuevos ítems con substat, entrarán en ese dominio, esa puerta y esos enemigos. Así que qué mejor que saber exactamente qué es lo que hacen y para qué sirven. Así que dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar el canal, ya sabéis, es gratis, no os cuesta nada y ayuda increíble al canal a crecer, a posicionarse, a recomendarse, a que seamos muchos más. Gracias por todo el apoyo y vamos con los artefactos y las nuevas armas de Natlan. Bien, empezando por las armas, simplemente hay las 5 armas de la forja, que aparte de esto habrá un evento web, y como veis en pantalla, en ese evento web hay 3 tramos. Si se llega a 10, 20 y 30 millones, nos darán varias de estas armas de la forja, que ahora explico qué hacen, y es para todos los viajeros. Y por otro lado tenemos un arma gratis que nos regalan por pescar, lo siento mucho, pero hay que pescar otra vez. Al igual que al principio de cada región, es decir, en Azuma nos dieron de catch, en Sumeru nos dieron un arco pez-espada que nadie usa, que está por aquí, y en Fontaine nos dieron el fierro golpeador de parejas felices, así que hay un arma gratis 4 estrellas, que es un pez también, literalmente, que estará por aquí, hablaré de ello. Las armas correspondientes de los 5 estrellas, que son armas, pues, para ellos, para Kinichi y para Muadani, y los nuevos sets. Así que, armas de la forja, que nos regalan alguna de ellas, y muy rápido con cada una, porque son muy fáciles y muy sencillas. Muy bien, lo primero es la espada a una mano. Resumen, es un arma de espada a una mano que nos da defensa, 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 defensa. Personajes que la van a usar, Albedo principalmente, quizá a Shiori, pero a Shiori le vienen bien otras armas, y muchos y muchas preguntarán, bueno Phil, ¿es buena para Albedo? Sí. ¿Es mejor que el uso de Cinabrio para los que tenemos ese arma de aquel entonces del evento? No. No es mejor que el uso de Cinabrio, pero es muy buena arma para Albedo si no tenéis el uso de Cinabrio y o no usáis en Albedo algún arma como por ejemplo el arma de Shiori, que sería el segundo best in slot para Albedo. Si no tenéis el arma 5 estrellas de Shiori y no tenéis uso de Cinabrio, esta está muy bien. Hay gente que dice, Phil, pero yo uso la espada del alba. Si vas con Furina, la espada del alba no se activa. Así que, como el best in slot de Navia, por ejemplo, es Navia, Albedo, Furina, Bennett, plantearos sacar este arma en la situación. No hay otra situación y el arma da defensa, 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 defensa. No da nada más. Siguiente arma. El mandoble. El mandoble es muy interesante, es un mandoble además bastante bonito de diseño. Se parece mucho al mandoble de la forja de Fontaine, lo compararé con él. Y cuidado, porque el Arconte Piro se sabe que es de mandoble y Kinich es de mandoble, con lo cual se nota que el mandoble quizás va enfocado en estos personajes. Muy bien, este mandoble da un ataque base alto para ser de 4 estrellas, 565, un substat de ataque por ciento, y la pasiva dice cuando un personaje del equipo causa una reacción Piro, Kinich va con quemadura y crepitar y el Arconte Piro es Piro. El daño que inflige el portador con su habilidad elemental, aumenta en un 16%. Se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo, pero no en uso. Esto es R1, con lo cual R5 nos dará 32% de daño infligido con su habilidad elemental. Creo que será al igual que el fierro golpeador de parejas felices para Furina, este será el arma free to play, entre comillas, mandoble para el Arconte. ¿Por qué? Número 1... porque Kinich va con la habilidad elemental, con lo cual encaja perfecto para Kinich. Y número 2, se nota que nos están dando pistas y que la Arconte Piro tendrá su fuente principal de daño con la habilidad elemental. Quizá parecida a Degia, pero bien hecha, que esto es muy interesante. Con lo cual, este mandoble está bien si lo comparamos con el de Fontaine, que es como una lápida del lobo que nos da ataque, 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 ataque. Pues bien, como dije en un vídeo anterior, es mejor, porque que nos den daño infligido es un multiplicador mucho más grande, pero
hay que tener en cuenta que solo es en la habilidad elemental, con lo cual personajes como Gaming, que también tiene daño con sus descendentes que escalan con el talento de ataque normal y no solo con la elemental, o personajes de mandoble como Diluc, que a día de hoy su mejor equipo es descendentes, o personajes que no utilicen su habilidad elemental, es mejor el mandoble de Fontaine. Personajes de mandoble que sí utilicen su habilidad elemental y vayan con ataque, por supuesto es este mandoble. Y punto en este vídeo, dejar un buen like por esta información porque se nota. La Arconte Piro irá con ataque y la Arconte Piro tendrá su máximo daño en su habilidad elemental. Tener esto muy en cuenta porque es súper interesante. Siguiente arma, la lanza. Igual que la espada de una mano. Defensa, 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 defensa. De verdad que solo la defensa. La pasiva da defensa, la substat da defensa. ¿Para quién es? Para Yunjin. Si le damos a Yunjin una lanza que nos dé mucha más defensa, aumentará el bono de ataques normales de Yunjin. Y esta lanza, en resumen, es un pequeño buff a Yunjin y también le puede servir a Kachina, porque también va con defensa, básicamente. Pero es una lanza que da defensa, 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 defensa. No os preocupéis, solo sirve para estos personajes, Kachina y Yunjin. Siguiente, el arco. Es un arco de ataque base muy alto, 565, de una substat de ataque, y tenemos por cada personaje de Natlan o del tipo elemental distinto al del portador de este arma, el ataque de dicho portador aumenta en 4%, bueno, un 10% a R5, y cuando haya 3 o más personajes con estas características, la maestría elemental del portador aumenta en 24 puntos. Es decir, si tu equipo está hecho por full Natlan u otros elementos que no sean del personaje principal, ganas en R5 30% de ataque y 48 o 50 redondeando de maestría. Es decir, un arco que te da ataque base alto, ataque, 30% más de ataque y 48, bueno, 50 redondeando de maestría. ¿Son stats fuertes? La verdad es que sí. La verdad es que si al final Chasca o Citlali o algunos de estos personajes nuevos va con arco, es muy posible, seguramente para Xilonen no, porque es Geo, pero si Chasca va con arco, seguramente sea un arco para Chasca, y eso nos está hablando bastante, porque si Chasca al final es crío y utiliza la maestría, quizá va a derretidos inversos. No lo sé, es una especulación, pero el arma nos da mucha información. A día de hoy es buena por la maestría y el ataque. Si juegas en un equipo que cumpla las condiciones del arco, sí. Con lo cual, es un arco muy nicho para personajes de Natlan o equipos donde, como digo, el resto de personajes no comparta elemento con el carry principal que lleve el arco. Y luego tenemos los catalizadores. Tenemos el catalizador, que es el que nos van a dar en la forja. Seguimos con la forja y dice 42.4 ataque base a nivel 1, que esto se traduce en 510 de ataque base, que es el de ataque base medio literalmente, y vida por ciento de su stat. Al usar la habilidad elemental otorga el efecto corona de Jade, el cual aumenta durante 10 segundos el daño de ataque normal en un 0.6 por cada 1000 puntos de vida que tenga el portador de este arma. Como máximo el daño de ataque normal se aumenta 16%. Esto a R5 es 32% de ataque normal. Resumen. Nos da vida por ciento y nos da 32% de daño de ataque normal. Es el arma free to play de Mualani, básicamente. ¿Quién utiliza ataques normales y utiliza vida? Nadie. Catalizadores de vida a día de hoy tenemos el cazador de dragones y el prototipo ámbar, que son catalizadores para soportes muy poderosos, con lo cual este arma va a ser solo y por ahora para Mualani. No hay ningún personaje más que vaya con vida y que haga ataques normales fuertes. Y luego por último tenemos el catalizador, y ya vamos con los artefactos que tengo ganas también. El catalizador gratis, el de pescar. Pues bien, ¿qué hace el catalizador gratis? Mismo ataque base y misma vida que el catalizador de la forja, aunque este es gratis. Y la pasiva dice, al golpear un enemigo, inflige la ubicación golpeada daño de área de efecto en una cantidad equivalente al 40% de la vida máxima. El efecto se puede activar una vez cada 15 segundos. Malísimo, malísimo, malísimo. El arma gratis de Natlan es malísima, 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 malísima. Es para Mualani. Creo que la estrategia detrás de esto es que jugadores muy nuevos que quieran buscar un arma para Mualani rápida, vayan por este arma de la pesca y que otras personas ya la tomen por coleccionismo y la quieran sacar por coleccionismo, porque hay gente en Genshin que quiere completar todos los logros de la pesca y sacar todas las armas, etc. Pero el gratis esta vez es para Mualani y es muy malo, y el bueno es el de la forja para Mualani, que te da 32% de daño ataque normal. Vamos con los sets, porque las armas están muy claras, como podéis ver, y son individuales y son específicas de bastantes personajes. Ahora, los sets. Resumen para empezar de los sets. Hay un set de soportes que es muy bueno y creo que será el mejor set de soportes del juego, pero solo se activa en equipos con 2 personajes de Natlan. Y el set de carries es igual que el cazador fantasmal, es un poquito mejor, pero solo se activa
si lo está usando un personaje de Natlan. Así que aquí en los comentarios hagamos un gran facepalm, porque al menos el Compañía Dorada servía para otros personajes. El Cazador Fantasmal quizá en ciertos equipos de mucho healing o de perder vida, o combinado con Furina en ciertas condiciones, no en todas, quizá también podía funcionar, pero esta vez estos sets son específicamente muy individuales de los personajes de Natlan. Bien. Vamos con el primero, se llama Pergamino del Héroe de la Ciudad de las Cenizas. Muy bonito el nombre. 2 piezas. Cuando el personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, esto es una pasiva de los personajes de Natlan, que ya expliqué qué es, y hay un vídeo explicando las 3 pasivas que hay, que son la de explorar, la bendición noctámbula propia del personaje y la explosión noctámbula, que es para combinarse entre ellos en combate. Solo son 3 pasivas, así que el vídeo estará por aquí, ir a verlo, pero básicamente esto se va a activar cuando juegues con 2 personajes de Natlan, punto. El portador del conjunto recupera 6 puntos de energía elemental. Eso es 2 piezas, ¿vale? Nos regenera 6 puntos de energía, que no está mal. 4 piezas. Cuando el portador de este conjunto causa una reacción elemental relacionada con su tipo elemental, es decir, si lo lleva, por ejemplo, el Arconte Piro siendo un soporte, pues una reacción Piro, vaya... Natlan, reacción Spiro, Mualani tiene que vaporizar sobre Piro o quemadura, Kinich juega equipos de quemadura o crepitar, vaya, qué cosa nueva y extraordinaria, ¿no? Los bonos de daño elemental relacionados con esa reacción elemental de todos los personajes, es decir, si eres el Arconte Piro y generas una quemadura, le meterás este bufo a los Piro del equipo y a los Dendro del equipo. Kinich, ¿te suena? Aumentan en un 12%, esto lo nerfearon, recordad que era más, 15 segundos. Los bonos elementales de todos los tipos del equipo, es decir, le está metiendo un buen daño elemental a los mismos Piro, por ejemplo, poniendo el ejemplo del Piro, y a los mismos Dentro, poniendo el ejemplo de hacer una reacción de quemadura. Si, por ejemplo, es una reacción de vaporizado, pues imaginar un equipo de Mualani donde hagas un vaporizado sobre quemadura, pues... quizá y capaz, habrá que ver cómo funciona el set, puedes meter el set a 3 personajes, al Piro, al Dendro y al Hidro. Esto no es seguro y dice que el propio personaje sea quien hace la reacción. No sé si será capaz la Arconte, antes de empezar la rotación, de hacer un vaporizado para que también salte el bono al Hidro de Mualani, para que tengamos un ejemplo, pero... es una especulación para que luego podamos probarlo y ver si funciona. Dice, si el portador de este conjunto está en estado de bendición noctámbula, es decir, tiene sí o sí que ser un personaje de Natlan para ponerse en bendición noctámbula. No va a poder jugar este set ningún otro personaje que no sea de Natlan. Cuando se activa este efecto, los bonos de daño elemental aumentan en un 28% adicional durante 20 segundos. Los efectos se pueden activar incluso cuando el portador está en equipo pero no en uso, es decir, tiene que estar fuera del campo, no pasa nada, es un muy buen set para soporte. Y los bonos de daño por este conjunto de artefactos no se pueden acumular con los de otro conjunto del mismo tipo, es decir, no puedes llevar, al igual que el nobleza, no puedes llevar 2 noblezas en el equipo, pues este set no puedes llevar 2 del mismo set, o sea, no pasa nada porque puedes llevar un nobleza, puedes llevar a Bennett o Exvalanc con nobleza, puedes llevar al Arconte Piro con este set. Resumen, te da un 40% de bono de daño elemental 20 segundos al equipo y creo que se va a poder activar a 3 elementos distintos. Es decir, vas a poder activar este bono a Pir, o sea, a Hidro. Si por ejemplo tenemos el ejemplo del equipo de Mualani, metes a lo mejor al principio de la rotación Hidro, no sé, con el tiburón o lo que sea, y al entrar con el Arconte haces un vaporizado, activas el bono al Piro y al Hidro de Mualani, y luego ya hace la rotación normal y salta una quemadura y como se activa fuera del campo, puedes activar también el set al Piro otra vez y al Dendro, con lo cual un equipo de Mualani vaporizando sobre quemadura podrá tener literalmente todo el equipo estos bonos del set. Es un set rotísimo, es un set de soporte, es un set que en mi opinión es para el Arconte, así que farmearlo con buen año, Piro y reloj de ataque. No pongáis en los comentarios es el CEO está liqueando porque es especulación y es simplemente deducción. Y está muy roto, pero solo es para soportes de Natlan porque tiene que el propio personaje del set activar la bendición noctámbula. No podrá en principio ningún otro personaje a menos que el Arconte active bendición noctámbula a todo el equipo, que lo dudo. Siguiente set, Cazador Fantasmal con esteroides para personajes de Natlan. 2 piezas, cuando el portador está en uso y en estado de bendición noctámbula, es decir, este set es para Mualani y Kinich, el que farmearéis para los dos, el daño que inflige aumenta en un 15%, o sea, 2 piezas, 15% de daño infligido ya es mucho. 4 piezas. Cuando el portador del conjunto consume un punto de noctambulismo mientras está en uso, no os preocupéis, todos los personajes de Natlan en su pasiva de bendición noctámbula ganan y pierden puntos todo el rato, o sea que se va a activar siempre literalmente y más siendo carry.
Su probabilidad aumenta en un 40%, esto es ya el final del set, lo bajaron a 35, lo vienen a subir, ahora está en 40 otra vez. El cazador fantasmal da 36, con lo cual esto es mejor. Nos da 40 de probabilidad crítica y 15% de daño infligido, 6 segundos. Es decir, esto hay que activarlo y desactivarlo y el carry tiene que estar ganando y perdiendo puntos de la bendición noctámbula. Es decir, no creo que el arconte pueda activar esto en cualquier otro carry, al igual que Furina a veces y no siempre podía activar el cazador fantasmal en algunos carries. Aquí sí o sí el propio carry debe ser de Natlan. Ejemplos, equipos como expliqué de Kinich, Furina, Mabuika, Bennett, por ejemplo, o Exvalanc, o equipos de Moalani, Emily, Mabuika y de último algún otro personaje para completar, pero ya tenemos la core de quemadura y de vaporizado de Moalani sobre quemadura. 40% de probabilidad crítica, 15% de daño infligido, tienes que ser un carry de Natlan. Y el otro set, 40% bono daño elemental y le das más energía al propio personaje que tenga el set, pero tienes que ser un soporte fuera del campo de Natlan. Están rotísimos, están ultra rotísimos, son los sets más fuertes del juego, pero solo valen para personaje de Natlan. Es power creep, amigos, es mucho power creep. Poquito más, esto es la explicación de los sets y las nuevas armas en un solo vídeo, todo resumido para que lo aprendáis. Venid a verlo y quien pregunte de vuestros amigos y amigas por los nuevos sets y las nuevas armas, mandarle este vídeo para que aprendan cómo funciona. Y poquito más. Gracias por explotar el botón de like de este vídeo, por suscribiros. Cerca de los 140.000, o espero que ya a la altura de estar viendo este vídeo ya seamos 140.000. Ojalá que para Natlan 150.000 o llegar pronto a los 200.000. Gracias por todo el apoyo y el equipo del canal entero os lo agradece. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi miñis y chaito.